Frente a la gigantesca puerta blanca de la habitación del tiempo, el aire se volvía pesado, como si la dimensión misma estuviera consciente del desafío que Goku estaba por asumir. El guerrero miraba el umbral, sintiendo como cada fibra de su ser vibraba ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Vegeta permanecía a su lado, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, como si intentara encontrar las palabras correctas para detenerlo. Whis flotaba detrás, su báculo brillando tenuemente, observando con una mezcla de serenidad y preocupación. La luz que emanaba de la entrada parecía absorber el sonido, dejando solo el eco de los latidos del corazón de Goku. Vegeta rompió el silencio con voz grave. «Kakaroto, esto no es un simple entrenamiento. 1.000.000 de años hay, no volverás siendo el mismo». Goku no apartó la vista del portal, pero sonrió con esa calma que siempre ocultaba su determinación. «Lo sé, Vegeta, pero si no lo hago, el universo no sobrevivirá». Vegeta apretó los dientes, luchando entre su orgullo y su miedo de perder a su rival, ese amigo disfrazado de adversario que había marcado toda su vida. «No entiendes lo que eso significa, 1.000.000 de años solo. El tiempo no es como un enemigo que puedas golpear hasta vencerlo. Te devorará desde adentro». Whis, con un tono más suave pero cargado de advertencia, añadió: «Tu mente será tu mayor adversario, Son Goku. El cuerpo puede resistir siglos, pero el alma puede quebrarse en un segundo eterno». Goku bajó la cabeza un momento, recordando las risas de Goten, el rostro de Gohan en su infancia y la calidez de Chi-Chi esperándolo en casa. Luego levantó la vista, más decidido que nunca. «Si perderme a mí mismo es el precio para salvarlos, entonces que así sea». El silencio se extendió unos segundos más, hasta que Vegeta dio un paso adelante, casi empujando a Goku por el hombro. «Entonces escucha, insecto, si sales de ahí convertido en un monstruo o una sombra de lo que eres, yo mismo acabaré contigo». Goku soltó una leve risa, esa que siempre irritaba a Vegeta. Entonces tendré que volver igual de fuerte para que ni tú puedas detenerme». Whis agitó ligeramente su báculo y el portal comenzó a expandirse, tragándose la luz a su alrededor. La presión aumentó, y un viento extraño sopló desde dentro, trayendo consigo un aroma a nada, un vacío puro que hacía temblar el alma. Goku dio un último vistazo a ambos, respiró hondo y cruzó el umbral. La sensación fue inmediata. El aire dentro de la habitación del tiempo era espeso como plomo y cada paso sonaba como un trueno apagado. No había un horizonte, solo un mar blanco infinito que parecía aplastarlo desde todas direcciones. El eco de sus pasos se perdía en un silencio absoluto que más que ausencia de ruido, era una presencia sofocante. Goku apretó los puños y dejó que su ki se liberara ligeramente, generando una onda que se extendió kilómetros en todas direcciones, pero no encontró obstáculo alguno. «Bien, aquí vamos». Su voz sonó rara, como si se diluyera en el aire. Dio un salto enorme y empezó a calentar, lanzando golpes y patadas en ráfagas, probando sus límites. El suelo no se quebraba, no resonaba, simplemente absorbía todo. El primer día no fue distinto a otros entrenamientos. Goku trazó un plan mental, alternar combate imaginario, meditación y control de ki, evitando el desgaste mental. Imaginó rivales pasados: Freezer, Cell, Majin Buu, Jiren. Sus puños cortaban el aire como relámpagos y el sudor ya empezaba a recorrerle la frente. Pero mientras entrenaba, se dio cuenta de algo inquietante: no había cambio alguno en la luz. El cielo seguía idéntico, sin día ni noche. El tiempo aquí no se medía en ciclos, sino en resistencia mental. «Tendré que ser mi propio reloj», murmuró, y continuó. Los primeros meses, o lo que Goku calculaba como meses, fueron fluidos. Su energía y su espíritu competitivo lo mantenían enfocado. Sin embargo, la soledad comenzó a colarse como un veneno silencioso. A veces juraba escuchar pasos detrás de él, o una voz lejana llamando su nombre. En una ocasión, mientras meditaba, escuchó la risa de Goten tan clara que se levantó de golpe, girando en todas direcciones. No había nadie. «No, Goku, concéntrate. Es tu cabeza jugándote trucos». Para combatirlo, aumentó la intensidad del entrenamiento, llevándose a sí mismo a niveles de fatiga extremos para dormir por puro agotamiento.
En un momento, decidió llevar el combate imaginario al límite. Recreó con exactitud la pelea contra Jiren, pero esta vez añadió transformaciones que nunca había usado antes. Su aura fluctuaba del Ultra Instinto al Super Saiyajin Dios, mezclando estilos en una danza letal. Cada choque contra el aire producía explosiones que deformaban el espacio brevemente, como si la habitación misma protestara. En medio de un combo, se detuvo, jadeando, y miró a su alrededor. No puedo perder la costumbre de sentir que alguien me responde. Sus palabras cayeron en el vacío, sin eco, y esa ausencia le pesó más que cualquier golpe. Pasaron lo que él estimaba como décadas, y sus músculos, en vez de deteriorarse, parecían más adaptados que nunca. Había desarrollado una resistencia sobrenatural al peso del ki, y su mente, aunque tocada por la soledad, se volvía más aguda para detectar patrones en el flujo del tiempo. Sin embargo, algo nuevo empezó a inquietarlo. De vez en cuando, veía una figura a lo lejos. Nunca se movía, siempre estaba a la misma distancia, sin importar cuánto caminara hacia ella. Interesante. Si eres real, tarde o temprano vendrás tú a mí. Y volvió a entrenar, pero ahora con una parte de su mente siempre vigilando esa sombra. Un día, o un siglo, ya era imposible distinguir. Mientras practicaba un golpe descendente, sintió un impacto en su puño. Fue como golpear un muro invisible que respondió con igual fuerza. Dio un salto hacia atrás, sorprendido, y frente a él apareció una silueta humanoide envuelta en una túnica oscura. «Finalmente te encontré», dijo la figura con voz grave. Goku sonrió, más emocionado que asustado, y yo que pensaba que iba a pasarme 1.000.000 de años solo. El tiempo dentro de la habitación del tiempo carecía de forma, pero en la mente de Goku, él ya había sentido pasar lo que calculaba como décadas enteras. Cada paso resonaba en un silencio tan absoluto que a veces parecía un rugido constante dentro de su cabeza. Los primeros 100 años no fueron una prueba física, sino un tormento mental, un combate invisible contra la desesperación. Goku mantenía su cuerpo en movimiento con entrenamientos interminables, ráfagas de puños que partían el aire en ondas violentas, patadas que hacían temblar el vacío, saltos que se perdían en la nada. Y cada vez que el cansancio lo llamaba a detenerse, apretaba los dientes y murmuraba para sí, como un mantra: no puedo detenerme, si lo hago, todo lo que amo desaparecerá. Pero por más que su cuerpo resistiera, su mente empezaba a mostrar grietas. A veces escuchaba a Chichi llamarlo para comer, con ese tono enojado que siempre ocultaba preocupación. En otras ocasiones, Goten y Gohan parecían correr a su alrededor, riendo y pidiéndole que les enseñara nuevos movimientos. Goku sabía que era imposible, que solo eran ilusiones creadas por su mente para llenar el vacío, pero no podía evitar girar la cabeza con la esperanza de verlos. Y cuando el aire blanco y estático le devolvía solo soledad, sentía una punzada en el pecho que ni el ultra instinto podía calmar. Para no perder el control, empezó a hablar en voz alta, contándose historias, recreando batallas pasadas, como si hablara con amigos invisibles que lo acompañaban. Su entrenamiento se volvió más extremo. Goku decidió enfrentarse a versiones cada vez más peligrosas de sí mismo, imaginando rivales que no existían pero que se movían con una precisión aterradora en su mente. Se veía a sí mismo como un Super Saiyajin de hace años, arrogante y sin control, lanzando ataques salvajes. Luego, se enfrentaba a su yo del torneo del poder, calculador y veloz. Y finalmente, a un Goku hipotético que había vivido 10.000 años más y dominado técnicas que él aún no entendía. Cada combate mental lo dejaba exhausto, pero mantenía su cordura, porque el silencio absoluto no perdonaba ni un instante de debilidad. En un momento, mientras realizaba una serie de kamehamehas en sucesión, notó que su energía se regeneraba más rápido de lo normal. No era solo por el entrenamiento, algo en la naturaleza de este espacio empezaba a adaptarse a él o quizá él a ella. Goku comprendió que la habitación del tiempo no era solo un lugar estático, parecía observarlo, como si cada segundo que pasaba aquí la propia dimensión intentara moldearlo. «Si crees que voy a romperme, estás equivocada», dijo al aire, como si se dirigiera al lugar mismo. No hubo respuesta, pero sintió una ligera presión en su pecho, una señal de que el espacio había escuchado. Los años se acumulaban en una secuencia sin fin,
Y Goku desarrolló un nuevo hábito, meditar en movimiento. Avanzaba caminando durante días, tal vez meses, sin detenerse, lanzando golpes suaves pero constantes, sintiendo como el flujo de ki en su cuerpo se volvía más estable que nunca. Sin embargo, esa calma no duró siempre. A veces despertaba de su meditación con la sensación de que algo lo observaba desde lejos. Una sombra, apenas visible, parecía seguirlo a intervalos irregulares. No corría, no se movía rápido, simplemente estaba allí, como si esperara. Goku no intentó confrontarla aún, porque no sabía si era real o una trampa de su mente. Una noche inexistente, porque en este lugar no había noche ni día, Goku decidió probar algo nuevo, cerró los ojos y comenzó a pelear completamente guiado por su instinto. No se imaginó rivales conocidos, sino enemigos que no comprendía, seres con técnicas jamás vistas. Sus movimientos eran más erráticos, menos predecibles, y su cuerpo se ajustaba en fracciones de segundo a ataques invisibles. Cuando terminó, sintió una extraña satisfacción, como si hubiera vencido a algo o a alguien. Y entonces, el silencio se rompió. Muy lejos, una voz desconocida dijo, «Interesante». Goku se giró de inmediato, pero no había nadie. Ese único sonido rompió la monotonía de un siglo de soledad. Goku pasó los días siguientes entrenando con mayor intensidad, pero ahora con una parte de su atención enfocada en captar cualquier señal. Incluso hablaba en voz alta más seguido, provocando, «Si tienes algo que mostrarme, deja de esconderte y ven». Sin embargo, lo único que respondía era el eco apagado de su propia voz. El guerrero comenzó a preguntarse si estaba al borde de una nueva etapa de su entrenamiento o si simplemente había cruzado un umbral de locura. Hubo momentos en los que sintió rendirse. No físicamente, porque su cuerpo era un templo imbatible, sino mentalmente. Las imágenes de su familia se desvanecían con el tiempo y a veces temía olvidar sus rostros. En esos instantes, se obligaba a cerrar los ojos y recordar cada detalle, la risa de Goten, la mirada decidida de Gohan, el aroma del arroz que Chi-Chi cocinaba. Los traía a su mente como si fueran amuletos, recordándose que, aunque ellos ya no estuvieran en ese instante, en algún lugar del universo aún existían, y que dependía de él. Así sobrevivió el primer siglo, luchando cada día contra un vacío que quería consumirlo, contra recuerdos que se desvanecían y sombras que quizá no eran reales. Y aunque cada segundo parecía idéntico al anterior, Goku sabía que algo estaba cambiando lentamente. No era solo él quien se fortalecía, algo más, oculto en la profundidad infinita de la habitación del tiempo, también lo estaba observando y, quizá, preparándose para salir a su encuentro. La presencia ya no era solo una sensación. Durante semanas, o siglos, ya no existía la diferencia. Goku notó que aquella sombra distante se acercaba muy lentamente, como si midiera cada paso, estudiándolo. No importaba cuán rápido entrenara, cuán alto saltara o cuántos ataques lanzara al vacío, siempre sentía esos ojos invisibles clavados en su espalda. El silencio, que antes era su enemigo principal, ahora se volvió un aliado peligroso, le permitía escuchar cada cambio en el aire, cada leve vibración que no provenía de sus movimientos. Una noche eterna, mientras practicaba un combo de puños y rodillazos, lo sintió. No fue un sonido, ni un olor, ni un destello, fue una presión. Como si algo hubiera entrado en su espacio personal, algo que estaba frente a él, aunque no lo veía aún. Goku dejó de moverse, su respiración pausada, los músculos relajados, pero su ki se encendió como una llama silenciosa. «Ya sé que estás ahí», dijo con voz firme, mirando hacia un punto del vacío. El aire se distorsionó levemente, y de pronto, como si el blanco infinito se rompiera, una figura humanoide envuelta en una túnica oscura apareció, flotando a pocos metros de él. No tenía rostro visible, solo un brillo rojizo donde deberían estar sus ojos. «Un siglo, y sigues de pie». «La mayoría cae mucho antes», dijo la figura con una voz profunda y reverberante. Goku ladeó la cabeza y sonrió. «Entonces no has visto lo suficiente». Sin previo aviso, la figura lanzó un golpe que atravesó el aire como un rayo. Goku lo bloqueó con el antebrazo, pero sintió una fuerza brutal que lo empujó hacia atrás varios metros. «Vaya, eres fuerte», admitió, mientras ajustaba su postura.
La figura no respondió con palabras, en cambio, apareció detrás de Goku en un parpadeo y lanzó una patada descendente que hizo crujir el suelo invisible de la habitación. Goku giró, atrapó la pierna y lo lanzó hacia el horizonte, pero la figura se detuvo en el aire sin esfuerzo, como si la gravedad no existiera para él. Ambos se miraron por unos segundos, y entonces Goku decidió aumentar la intensidad. En un destello, su aura plateada del Ultra Instinto surgió, moviendo el aire como si fuera agua. No sé quién eres, pero si crees que voy a caer después de todo este tiempo, te equivocas. La figura sonrió, o al menos eso parecía por el leve cambio en la energía que emanaba. Yo no vengo a derribarte, vengo a romperte. Con esa frase, se lanzó hacia adelante, sus movimientos imposibles de seguir para un ojo común, pero Goku no necesitaba ver, su cuerpo reaccionaba solo, esquivando y bloqueando como si estuviera bailando. Los golpes se sucedían a una velocidad tan alta que cada choque creaba destellos de luz en el vacío. Goku giró sobre sí mismo, esquivando un codazo y contraatacando con una patada giratoria que impactó de lleno en el pecho del enemigo, enviándolo a una gran distancia. Sin embargo, la figura no mostró dolor, en cambio, se recompuso en el aire y levantó la mano, acumulando una esfera negra que parecía absorber la luz alrededor. Esto no es un ataque, es una prueba, dijo antes de lanzar la esfera hacia Goku. El Saiyajin reaccionó formando un Kamehameha de energía plateada, y cuando ambos ataques colisionaron, una onda expansiva atravesó kilómetros de vacío, arrancando un rugido extraño de las paredes invisibles de la habitación. En ese instante, Goku comprendió que esa pelea no era solo física. La presión mental, el aura oscura y la forma en que esa figura parecía conocer sus movimientos indicaban que tal vez, ese enemigo no era ajeno a él. Tal vez era algo que había nacido de su propia mente, una representación viva de todo lo que había temido en este millón de años. Y si eso era cierto, derrotarlo no sería tan simple como golpear más fuerte. El vacío retumbó como si un trueno hubiera estallado dentro de él. Goku se impulsó hacia adelante, atravesando la onda expansiva con el Ultra Instinto brillando en su piel. La figura lo esperaba, inmóvil, pero en cuanto Goku levantó el puño, aquel ser desapareció en un parpadeo y reapareció justo detrás de él, colocándole una mano en la espalda. Eres rápido, pero tu mente aún tropieza, susurró con voz grave antes de liberar una descarga oscura que recorrió todo el cuerpo de Goku como fuego helado. El Saiyajin gruñó, su energía vibrando con violencia, y giró en un movimiento imposible, bloqueando el siguiente ataque con ambas manos. ¿Tropiezo?, dijo, empujando hacia atrás al enemigo. Si estuvieras en mi lugar un siglo, no aguantarías ni un día. La figura inclinó la cabeza, como si estudiara cada palabra. Yo soy el lugar, respondió, y en ese momento Goku sintió algo estremecedor. El ki del enemigo estaba fusionado con el entorno, como si la propia habitación del tiempo le diera forma. Antes de que pudiera procesarlo, una ráfaga de golpes cayó sobre él. Cada impacto no solo golpeaba su cuerpo, sino que atravesaba su mente, obligándolo a revivir fragmentos de recuerdos, la mirada de Chi-Chi cuando partió, el llanto de Goten de niño, el silencio después de cada batalla en la Tierra. Goku apretó los dientes, canalizando su rabia en una explosión de energía plateada que lo liberó de la presión. «Basta», rugió, y se lanzó hacia adelante con una combinación letal de rodillazos y puñetazos. La figura bloqueó los dos primeros, esquivó el tercero, pero recibió un gancho ascendente que lo elevó varios metros. Goku lo siguió, preparándose para un Kamehameha a quemarropa. Ka-me. Pero justo antes de que soltara la última sílaba, el enemigo extendió la mano y tocó su frente. Todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, Goku ya no estaba en el vacío blanco. Se encontraba en un campo verde, con el cielo azul y el aroma familiar de su hogar. A lo lejos, Chi-Chi lo llamaba, y Gohan y Goten jugaban en el jardín. Su corazón se aceleró, quería correr hacia ellos, abrazarlos. Pero entonces notó algo extraño, el sol no se movía, las nubes no cambiaban, y la voz de Chi-Chi repetía la misma frase una y otra vez, como un eco. Se dio la vuelta, y allí estaba la figura, pero sin la túnica, con un rostro que lo dejó sin aliento. Era el mismo, más viejo, con cabello gris y una mirada fría como el hielo.
Yo soy lo que quedará de ti cuando el 1.000.000 de años acabe, dijo el anciano Goku, acercándose lentamente. Si quieres seguir, tendrás que destruirme o convertirme en ti. El joven Goku frunció el ceño, elevando su ki hasta que el suelo empezó a agrietarse bajo sus pies. No voy a dejar que este lugar me cambie. No voy a olvidar quién soy. El Goku anciano sonrió con amargura. Ya lo estás olvidando. Sin más palabras, ambos se lanzaron el uno contra el otro. Los golpes resonaban como cañonazos, y cada choque creaba destellos dorados y plateados que iluminaban el falso cielo. El Goku anciano peleaba con una precisión quirúrgica, cada movimiento calculado para anticipar y castigar. El joven respondía con pura adaptabilidad, dejando que el ultra instinto guiara su cuerpo en una danza mortal. No eres real, gritó el joven, pero el anciano respondió con una patada que lo lanzó contra el horizonte falso. Todo lo que temes es real si lo dejas crecer dentro de ti. En un instante, el combate se tornó feroz. El anciano liberó una técnica oscura, el Kamehameha inverso, una onda que absorbía el ki del objetivo en lugar de dañarlo directamente. Goku sintió como su energía era drenada, pero en vez de resistirse, la dejó fluir y en el momento justo, la redirigió en un estallido que envolvió a ambos en una esfera de luz cegadora. Cuando la claridad volvió, solo uno quedaba en pie. Goku respiraba agitado, mirando al anciano desplomado en el suelo. El viejo Goku lo miró con una sonrisa serena. Has ganado, pero recuerda, yo siempre estaré aquí. No puedes borrar al tiempo. Y con esas palabras, se desvaneció como polvo al viento. El paisaje verde se rompió como un vidrio, devolviendo a Goku al vacío blanco. Estaba solo otra vez, pero algo había cambiado. Su ki era más denso, su mente más firme. Había sobrevivido a su propio reflejo, pero ahora entendía que esa era solo la primera de muchas batallas que este lugar tenía preparadas. Goku se incorporó, con el pecho inflado y una chispa de orgullo en la mirada. Si esto es lo que tienes para mí, habitación del tiempo, todavía me queda mucho por dar. Y con un grito, reanudó su entrenamiento, esta vez no solo para fortalecerse, sino para retar al propio concepto de eternidad. El tiempo ya no existía como concepto para Goku. Los siglos se habían vuelto una corriente interminable, donde cada combate, cada respiración y cada gota de sudor se mezclaban en una sola memoria continua. Sus músculos, aunque incansables, habían aprendido a moverse sin un pensamiento consciente. Pero su mente ahora era un arma distinta. Había aceptado el silencio como un aliado y convertido la soledad en un campo de entrenamiento mental. Fue entonces, en lo que él calculaba como el año 500.000, cuando algo diferente ocurrió. Mientras practicaba una serie de golpes a velocidad imposible, el espacio mismo vibró. No era como las distorsiones anteriores, esta vez, el vacío blanco se agrietó, dejando escapar un resplandor dorado que cegó por un instante. De esa luz emergió Whis, con su sonrisa habitual pero con un brillo extraño en los ojos. Goku, ¿sigues vivo? Francamente, no apostaba mucho por ti. El Saiyajin se detuvo, jadeando levemente, y sonrió. He estado ocupado. Whis ladeó la cabeza, como evaluando algo invisible. Has llegado a un punto, en el que podrías tocar un estado más allá del ultra instinto. Pero no te lo daré fácilmente. Antes de que Goku pudiera responder, Whis desapareció, y en su lugar, el vacío se llenó de enemigos. No eran ilusiones simples, eran guerreros que había enfrentado en su vida, pero todos potenciados a niveles ridículos. Freezer en su forma dorada multiplicada por 100. Cell perfecto con un aura oscura que devoraba la luz. Broly en estado berserker eterno. Incluso Jiren estaba allí, con una mirada más fría que nunca. Goku apretó los puños. ¿Así que esta es tu prueba, Whis? Y sin esperar respuesta, se lanzó al ataque. El combate fue una sinfonía de caos. Cada golpe de Freezer se combinaba con las ráfagas de energía de Cell, mientras Broly destruía el terreno inexistente y Jiren lanzaba ondas de choque que distorsionaban el espacio. Goku esquivaba, contraatacaba, se teletransportaba entre ellos, cada movimiento guiado por un instinto que ya no necesitaba pensar. A cada segundo, su ki crecía, no porque lo forzara,
sino porque fluía de él como un río desbordado. Sin embargo, sabía que la clave no era ganarles, sino superarse en medio de la tormenta. En un momento crítico, Broly lo atrapó con un agarre que podría pulverizar un planeta, y Jiren aprovechó para descargar una ráfaga de golpes en su abdomen. Goku gritó, no de dolor, sino para soltar todo el aire y redirigir la presión en un estallido de energía. Una luz plateada y dorada surgió de él, empujando a todos los enemigos hacia atrás. Whis, observando desde algún punto invisible, sonrió. Está cerca. Goku cerró los ojos, dejando que su cuerpo se moviera solo. Sintió como cada partícula de su ser se sincronizaba con el flujo del tiempo, o la ausencia de éste, en la habitación. La gravedad, la presión, el vacío, todo dejó de importar. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no eran solo plateados, brillaban con un resplandor infinito, como si contuvieran estrellas. Había alcanzado algo nuevo, el instinto infinito. Sin decir una palabra, desapareció y reapareció detrás de Freezer, golpeándolo con tanta precisión que su enemigo se disolvió como humo. Hizo lo mismo con Cell, luego con Broly y finalmente con Jiren, cada ataque tan rápido que ninguno pudo siquiera reaccionar. En segundos, el vacío volvió a estar en silencio. Goku respiró hondo, su aura oscilando suavemente como si no hubiera peleado en absoluto. Whis apareció de nuevo, dando un aplauso lento. Has roto el límite, pero recuerda, Goku, cada nuevo poder tiene un precio. El instinto infinito no solo te conecta con el presente, te conecta con todo el tiempo. Si no controlas esa conexión, el millón de años que te queda podría destruirte desde adentro. Goku sonrió, sin rastro de miedo. Entonces tendré que seguir entrenando, porque pienso llegar hasta el final. El tiempo comenzó a fragmentarse de una forma que Goku nunca había experimentado. No era como cuando viajaba entre dimensiones o universos, aquí, las propias fibras del pasado, presente y futuro se entrelazaban como hilos rotos, formando un tapiz caótico que se desgarraba frente a sus ojos. El vacío blanco de la habitación del tiempo se cubrió de grietas brillantes, y de ellas surgieron él mismo. No copias ilusorias como en batallas anteriores, sino versiones reales, con historias y cicatrices distintas. Uno de ellos era un Goku que jamás había dejado la Tierra, vestido con un GI y sonrisa ingenua. Otro, un Goku que se había dejado consumir por la rabia, con el cabello negro y ojos rojos como brasas. Y al fondo, uno que emanaba una energía tan oscura que incluso el instinto infinito de Goku sintió un escalofrío. El Goku de ojos rojos fue el primero en hablar. No deberías existir. Ninguno de nosotros debería. Pero tú eres el error más grande. Su voz estaba cargada de desprecio, y antes de que el Goku original pudiera responder, aquel se lanzó con una ráfaga de golpes tan brutales que cada impacto parecía romper el espacio a su alrededor. El Goku original bloqueó y esquivó, dejando que el instinto infinito guiara su defensa, pero incluso así sintió la fuerza aplastante detrás de cada golpe. El Goku ingenuo se quedó mirando, confundido. ¿Por qué pelean? Somos la misma persona, ¿no? ¿No deberíamos entrenar juntos? Pero su voz quedó ahogada cuando el Goku oscuro del fondo levantó una mano, y sin esfuerzo, lo atrapó en una esfera de energía negra que comenzó a comprimirlo. El Goku original gritó, «¡Suéltalo!», y apareció frente al oscuro en un parpadeo, lanzando una patada que hizo temblar todo el lugar. El oscuro apenas se movió. Tu instinto es fuerte. Pero no eres eterno. Yo lo soy. Y con un leve giro de muñeca, liberó una onda expansiva que lo lanzó decenas de metros atrás. El impacto hizo que el suelo invisible se resquebrajara, dejando ver un abismo de luz y sombras mezcladas. Goku se levantó, limpiándose la sangre del labio. No me importa cuánto tiempo hayas estado aquí, yo no pienso rendirme. Canalizó su energía, mezclando el flujo natural del instinto infinito con su voluntad de acero, y en un destello se movió tan rápido que sus versiones apenas lo percibieron. Golpeó al Goku de ojos rojos con una rodilla ascendente, lanzándolo contra el techo inexistente, y luego giró para enfrentar al oscuro. El Goku oscuro, sin embargo, ya había desaparecido. Una voz susurró detrás de él, ¿qué harás cuando descubras que yo soy lo que serás al final de este millón de años?
Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe directo al corazón. No dolió físicamente, pero algo en su energía titubeó, como si una parte de él hubiera sido arrancada. A lo lejos, el Goku ingenuo, aún atrapado en la esfera negra, gritaba por ayuda. Goku original se impulsó hacia él, rompiendo la esfera con un Kamehameha concentrado que brilló con matices dorados y plateados. «Sal de aquí, no eres parte de esta pelea», le dijo, pero el ingenuo lo miró con tristeza. «Tú tampoco deberías ser parte de esta, nadie debería vivir 1.000.000 de años aquí». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier ataque. Goku dudó por un segundo, y ese segundo fue suficiente para que el Goku de ojos rojos reapareciera, conectando un golpe a su costado que lo hizo escupir sangre. «Baja la guardia y mueres», gruñó, antes de cargar de nuevo. El combate se volvió un caos de 3 frentes. El Goku de ojos rojos atacaba con una furia imparable, el ingenuo intentaba detener la pelea con movimientos torpes, y el oscuro intervenía de forma calculada, golpeando solo cuando veía una apertura mortal. El original se vio obligado a usar su máximo control del instinto infinito, moviéndose entre ataques que parecían inevitables y respondiendo con golpes que buscaban no solo herir, sino abrir una brecha en la voluntad de sus enemigos. En un momento crítico, el Goku oscuro liberó una técnica que Goku jamás había visto, el vacío eterno, una onda que no solo eliminaba materia, sino también recuerdos. Un rayo negro se dirigió directo hacia él, y aunque logró esquivarlo, parte de su mente sintió un vacío, olvidó momentáneamente el rostro de Goten. Ese hueco en su memoria lo enfureció como nunca antes. Con un rugido, Goku concentró todo en un solo movimiento. Su cuerpo desapareció y reapareció frente al Goku oscuro, atravesando su defensa con un puñetazo que combinaba fuerza física y control temporal, ralentizando el instante para que el impacto durara una eternidad para su enemigo. El oscuro retrocedió, sorprendido por primera vez. El Goku ingenuo, aprovechando el momento, lanzó una pequeña ráfaga de ki que distrajo al de ojos rojos, permitiendo que Goku original lo golpeara con un barrido y lo dejara inconsciente. Ahora, solo quedaban él y el oscuro. Ambos se miraron en silencio. No había provocaciones, solo una tensión pura. Goku sabía que este enemigo no buscaba destruirlo físicamente, sino absorberlo. El oscuro sonrió. «Si me derrotas, Goku, perderás la parte de ti que te mantiene cuerdo. Pero si pierdes, bueno, no habrá diferencia». La batalla final entre ellos fue más que física. Sus movimientos eran tan rápidos que incluso en la eternidad parecían imposibles de seguir. Cada golpe resonaba con ecos de pasados y futuros, cada esquiva distorsionaba la luz y el sonido. Goku, con el instinto infinito en pleno control, encontró el momento exacto para contrarrestar, un punto en el que el oscuro dudó, apenas un parpadeo, pero suficiente. Canalizó toda su energía en un ataque que no era un Kamehameha, ni un golpe, ni una técnica conocida. Fue una fusión perfecta de intención y movimiento, un solo instante que rompió la conexión del oscuro con el tiempo. Este gritó, no de dolor, sino de sorpresa, antes de disolverse en un torbellino de luz y sombra que se fundió con Goku. El silencio volvió, pero ahora era diferente. El Goku ingenuo había desaparecido, y él estaba solo otra vez. Sin embargo, sentía algo nuevo, una calma extraña, como si una parte de la oscuridad que lo había atacado ahora estuviera bajo su control. Miró el horizonte blanco y sonrió. 1.000.000 de años, parece que no será tan aburrido después de todo. Se acomodó el gi y volvió a entrenar, sabiendo que lo que acababa de vivir no era una prueba cualquiera, era una advertencia. Porque ahora entendía que, al final de su entrenamiento, quizá no quedaría nadie para recibirlo, y que tal vez, lo que lo esperaba fuera algo peor que la muerte. La habitación del tiempo había dejado de ser el espacio silencioso y controlado que Goku conocía. Tras la batalla contra sus versiones alternativas, algo se había roto en el tejido mismo del lugar. El horizonte blanco comenzó a ondular como agua agitada, y grietas oscuras se abrieron, dejando escapar ráfagas de viento tan frías que quemaban la piel. No era un frío común, era la ausencia total de energía, como si esas corrientes estuvieran robando la vida misma del entorno. Goku se detuvo en su entrenamiento, sintiendo como su ki reaccionaba de manera instintiva. Esto no es obra de Whis, ni de ningún dios que yo conozca.
Sus ojos brillaron con el instinto infinito, y fue entonces cuando lo vio, figuras emergiendo de las grietas, pero no eran guerreros, ni bestias, ni clones. Eran siluetas sin rostro, hechas de pura oscuridad, que se movían como si el tiempo a su alrededor fluyera a velocidades distintas. Una de ellas se materializó frente a él, y aunque no habló, una voz resonó en su mente: somos el filo de la eternidad. Estamos aquí para corregir el error. Goku frunció el ceño. ¿Error? No entiendo de qué hablan, pero si vienen a pelear, no pienso quedarme quieto. Lanzó un puñetazo directo al centro de la figura, pero su brazo pasó a través de ella, sintiendo una punzada helada que lo hizo retroceder. Otra de las siluetas apareció a su izquierda y lo atacó con un movimiento tan rápido que incluso el instinto infinito apenas reaccionó. Goku giró, esquivó y contraatacó con una patada giratoria, esta vez reforzando su pierna con una capa de energía dorada y plateada. El impacto hizo que la figura se distorsionara, pero no se desintegró, simplemente se reacomodó, como si el golpe nunca hubiera ocurrido. El aire se volvió pesado, y de la grieta más grande surgió algo diferente, una criatura colosal, formada por fragmentos de relojes rotos, columnas de energía pura y un ojo central que lo miraba como si pudiera ver cada segundo de su vida. Goku tragó saliva. Vaya, tú sí que pareces un jefe final. El ojo parpadeó y la voz volvió a sonar en su cabeza, esta vez más intensa: eres un hilo suelto en el tapiz del tiempo. Has vivido más allá de lo que debía ser. Tu existencia debe terminar. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de agujas de energía salió disparada hacia él. Goku saltó y las esquivó con movimientos perfectos, pero sintió que cada aguja que rozaba su piel absorbía una fracción de su ki. Esto es peligroso, pensó, antes de elevar su poder y contraatacar con una ráfaga de kamehamehas consecutivos, cada uno ajustado para explotar en el punto exacto donde el ojo gigante se encontraba. El impacto iluminó todo el lugar, pero cuando la luz se disipó, la criatura seguía allí, intacta. El ojo se cerró un instante. Cuando volvió a abrirse, una onda de choque invisible lo arrojó contra el suelo con tal fuerza que sintió el vacío bajo el temblar. Entonces tendré que ponerme serio. Activando el instinto infinito a su máximo, Goku desapareció y reapareció frente a una de las siluetas oscuras, esta vez concentrando su energía no en golpear, sino en sincronizar su frecuencia con la del enemigo. El resultado fue inmediato. La figura se desintegró con un grito agudo que no era de dolor, sino de desconexión. Así que es así, murmuró. Pero no tuvo tiempo de celebrar. El ojo central comenzó a absorber las demás figuras, fusionándolas en una masa titánica que tomó forma humanoide, con brazos largos como látigos y un rostro vacío. Cada paso de ese ser deformaba el tiempo a su alrededor, haciendo que todo se moviera a cámara lenta o a una velocidad absurda. «Vamos entonces», gritó Goku, saltando hacia él. El combate fue un festival de distorsiones. En un segundo, Goku lanzaba 100 golpes, en otro, apenas podía mover un dedo mientras el monstruo descargaba un ataque que parecía eterno. Tuvo que adaptarse, aprendiendo a leer el flujo temporal cambiante y reaccionar en consecuencia. En un momento crítico, la criatura atrapó su brazo y lo lanzó hacia una grieta, intentando absorberlo en el vacío absoluto. Goku, con un esfuerzo titánico, se liberó usando una explosión de ki desde dentro, que lo envolvió como una esfera y lo impulsó hacia atrás. Se dio cuenta de que no podía ganar solo destruyendo al enemigo, debía sellar las grietas, porque mientras éstas existieran, seguirían apareciendo amenazas. Así, mientras combatía, comenzó a liberar pequeñas ondas de energía afinadas con la misma vibración que usó contra las figuras oscuras, cerrando una grieta tras otra. El monstruo rugió, enfurecido al ver su conexión con la eternidad interrumpida. Con un último esfuerzo, descargó un ataque total, una esfera que contenía miles de años comprimidos en un instante. Goku la recibió de frente, pero en lugar de bloquearla, se fusionó con ella, absorbiendo la energía y redirigiéndola hacia el núcleo del ser. La explosión fue tan intensa que todo volvió a quedar en silencio. Las grietas desaparecieron, el horizonte volvió a su blanco eterno, y Goku cayó de rodillas, agotado. Si esto es lo que me espera durante el resto de estos millones de años, será un viaje interesante. Se levantó, respiró hondo y volvió a su entrenamiento,
sabiendo que la habitación ya no era solo un lugar de soledad, sino un campo de batalla contra el propio concepto del tiempo. El aire en la habitación del tiempo se volvió más denso, y Goku sintió una opresión que no venía de ningún enemigo visible, sino de su propia mente. Durante siglos, había combatido amenazas tangibles, versiones oscuras de sí mismo, monstruos nacidos del tiempo mismo, criaturas que intentaban borrar su existencia. Pero ahora la batalla era interna. La carga de 1.000.000 de años comenzaba a dejar cicatrices en sus recuerdos, en su esencia. Goku caminaba por el vasto vacío blanco, sus pasos resonando como ecos lejanos, cuando un pensamiento fugaz le atravesó la mente. ¿Quién era el último en entrenar con él? ¿Era Vegeta, Whis, o acaso Chi-Chi? Intentó recordar detalles, pero la imagen se desvaneció como humo entre sus dedos. No, no puedo permitirme olvidar, murmuró, apretando los puños. Mientras entrenaba, notó que algunas técnicas que antes dominaba con facilidad ahora requerían un esfuerzo consciente. Movimientos simples como el Kaioken o incluso el Kamehameha parecían lejanos, casi extraños. ¿Cómo es posible?, se preguntó con frustración, sudando bajo la presión de su aura plateada. Su mente, normalmente afilada como una hoja, ahora tenía lagunas, espacios en blanco donde antes había recuerdos nítidos. Una voz distante, apenas un susurro, comenzó a rondar su conciencia. Era una voz conocida, suave y cálida. Goku la buscó desesperadamente, pero desaparecía cada vez que intentaba atraparla. «Chi-Chi, ¿eres tú?», gritó al vacío, sin obtener respuesta. Un dolor punzante le atravesó el pecho, como si la ausencia de ese recuerdo fuera una herida abierta. Entonces, en medio de su entrenamiento, apareció Whis, con su habitual sonrisa tranquila pero con un brillo serio en los ojos. «Goku, lo que experimentas es inevitable. La habitación del tiempo no solo estira el tiempo para el cuerpo, también lo estira para la mente. Cada recuerdo que has acumulado, cada emoción, comienza a desvanecerse si no la mantienes viva». Goku frunció el ceño. «¿Entonces esto significa que, después de tanto tiempo, puedo olvidarlos? A mi familia, mis amigos, todo lo que me hace ser yo». Whis asintió, con tristeza. «Exactamente. La memoria es un hilo frágil que se deshilacha con la eternidad». No dispuesto a sucumbir, Goku decidió tomar cartas en el asunto. Cada vez que un recuerdo se desvanecía, lo recreaba en su mente: la sonrisa de Goten, la mirada orgullosa de Gohan, la voz firme de Piccolo. Hacía un esfuerzo consciente por revivir cada momento, luchando contra el olvido como si fuera otro enemigo a vencer. Pero el proceso era agotador. Entre cada serie de golpes y explosiones de energía, Goku se sentaba a meditar, concentrándose en almacenar cada fragmento de su pasado en su corazón. Sin embargo, la batalla contra el tiempo interno era más cruel que cualquier lucha física. Había momentos en que despertaba sin recordar el sabor de la comida de Chi-Chi, o sin poder recordar cómo se sentía su hogar. En una ocasión, mientras flotaba en el vacío, se vio a sí mismo como un niño, jugando con su abuelo Gohan. La imagen se desvaneció rápidamente, pero dejó una sensación de nostalgia tan profunda que casi lo paralizó. «No puedo dejar que esto me consuma», dijo en voz alta. «No importa cuánto tiempo pase, no perderé lo que soy». Para fortalecer su mente, Goku comenzó a dialogar consigo mismo, una conversación constante para mantener viva su identidad. «Soy Goku. Soy un guerrero. Un hijo, un padre, un amigo. Y por encima de todo, alguien que lucha por proteger». Esa repetición se convirtió en su mantra, su ancla en un mar infinito de tiempo. Sin embargo, no todo era desesperanza. La presión mental también lo llevó a descubrir nuevas facetas de sí mismo. Aprendió a almacenar recuerdos no solo en la mente, sino en su energía. Su ki ahora contenía fragmentos de su historia, una red invisible que podía activar para recuperar momentos olvidados en un instante. Un día, mientras meditaba profundamente, pudo proyectar una escena del pasado con tanta claridad que fue como si la viviera de nuevo: Goku y Vegeta entrenando en la sala del espíritu y el tiempo, intercambiando palabras y golpes con una rivalidad que los hacía mejores. La sensación fue tan real que sonrió, sintiendo el calor de la camaradería. Pero esa luz en la oscuridad no duró para siempre.
La carga del tiempo seguía desgastándolo. Las grietas en su memoria se ensanchaban, y en ocasiones, su mente se llenaba de dudas sobre su propósito. ¿Qué sentido tiene todo esto si al final no me reconozco a mí mismo?, se preguntaba en silencio. En esos momentos oscuros, el recuerdo de sus seres queridos emergía como un faro, guiándolo de regreso. Goku comprendió que no solo debía pelear por su fuerza, sino por su humanidad. Que la batalla más importante era conservar quien era, a pesar de la eternidad. Mientras el instinto infinito brillaba a su alrededor, Goku preparó su mente y cuerpo para seguir adelante, sabiendo que la pérdida era solo parte del camino, pero que renunciar no era una opción. El vacío se volvió frío, más que nunca, como si el tiempo mismo quisiera congelar cada instante. Goku flotaba en la inmensidad de la habitación del tiempo, intentando mantener el control sobre su mente que amenazaba con desmoronarse. Pero algo nuevo se acercaba. Desde las sombras de su mente fragmentada, emergieron figuras espectrales, formas oscuras que no tenían cuerpo, sino esencia. Eran los ladrones de recuerdos, entidades ancestrales creadas por la eternidad para arrebatar la identidad a aquellos que osaban desafiarla. Una de esas figuras se deslizó hacia Goku con una voz que era eco y susurro a la vez. Tus recuerdos son nuestra presa. Sin ellos, no eres nada. Goku, con la energía todavía vibrando en su aura, concentró su mirada. No permitiré que tomen lo que me hace ser yo. Lanzó un ataque rápido, un destello plateado que hizo vibrar el aire. Pero las figuras se multiplicaron, rodeándolo como una tormenta. Cada una intentaba atacar no su cuerpo, sino su mente. Un roce de su esencia robaba fragmentos de su pasado, fragmentos que Goku veía como imágenes desvaneciéndose ante sus ojos. En ese instante, recordó las palabras de Whis: el mayor poder es aquel que protege el alma, no solo el cuerpo. Así que cerró los ojos y dejó que su energía fluyera en círculos a su alrededor, creando un escudo no solo físico, sino mental. Las figuras intentaron penetrar, pero chocaron contra esa barrera intangible. Entonces Goku abrió los ojos, con voz firme, dijo: no soy solo recuerdos. Soy cada batalla, cada amigo, cada lágrima y cada risa. Esa afirmación hizo vibrar el aire a su alrededor, intensificando su aura plateada y dorada. Una figura se adelantó, tomando forma humanoide con ojos vacíos, y atacó con una ráfaga de energía oscura destinada a fragmentar la mente. Goku esquivó, y contraatacó con una serie de golpes que mezclaban fuerza y técnica, cada impacto acompañado de una frase que recordaba momentos importantes de su vida, como si sus palabras reforzaran su espíritu. Goten, Go, Piccolo, gritó, y cada nombre parecía un ancla que mantenía su mente firme. Mientras luchaba, imágenes aparecían a su alrededor: la sonrisa de Chi-Chi, la voz alentadora de Vegeta, la calma sabia de Whis. Esos recuerdos, aunque frágiles, eran su fuerza. Tú no puedes robar lo que vive en mi corazón, gritó. En respuesta, una ola de energía luminosa estalló, desintegrando varias figuras de oscuridad. Pero la batalla no terminó. Otras figuras más poderosas emergieron, capaces de crear ilusiones que intentaban hacerle dudar de su identidad. Goku vio reflejos distorsionados de sí mismo, con ojos vacíos, con expresiones de derrota, con voces que susurraban: estás solo. Olvida quién eres. El Saiyajin sacudió la cabeza y respondió: no estoy solo. Mi fuerza viene de quienes amo. Activando de nuevo el instinto infinito, se movió con una velocidad y precisión inigualables, destruyendo a sus enemigos uno tras otro. Cada golpe era una afirmación de su existencia, un grito que atravesaba la eternidad: soy Goku. Finalmente, después de un último estallido de energía, las figuras se desvanecieron, dejando a Goku solo en el vacío blanco. Su respiración era profunda pero tranquila. Había defendido no solo su cuerpo, sino su alma. Con una sonrisa, miró hacia adelante. Si este es el precio de entrenar 1.000.000 de años, estoy listo para pagarlo. Porque mientras recuerde quién soy, nadie podrá detenerme. El vacío volvió a estremecerse cuando la luz a su alrededor empezó a cambiar, adoptando tonos que nunca antes había visto, un resplandor que mezclaba el dorado del sol naciente con un azul profundo y etéreo. Goku, en el centro de ese fenómeno,
sintió como la energía del instinto infinito se expandía y se mezclaba con el flujo del tiempo que lo rodeaba. De repente, frente a él, emergió una figura que parecía estar hecha de fragmentos de relojes, arena moviéndose y rayos de luz distorsionada. Su voz era un eco interminable, resonando en todos los tiempos a la vez. Soy Cronox, el tiempo corrupto. La corrupción que nace cuando el flujo eterno se rompe. Has desafiado la eternidad, Goku, y ahora debes pagar el precio final. Goku se puso en guardia, su aura plateada y dorada chisporroteando con intensidad. No temo al tiempo, porque soy su guerrero, su guardián. Sus palabras eran firmes, llenas de determinación absoluta. Cronox extendió sus manos, y el espacio alrededor de Goku se distorsionó en un torbellino de segundos y minutos, siglos y milenios. Veamos si tu instinto infinito puede resistir la verdad del tiempo roto. El combate comenzó con una explosión que rompió el vacío en 1000 fragmentos de luz y sombra. Cronox movía sus brazos como si dirigiera una orquesta caótica, enviando ráfagas temporales que ralentizaban y aceleraban a Goku de forma impredecible. Cada movimiento de Goku debía ser calculado en fracciones de segundos imposibles de seguir, mientras la propia realidad parecía doblarse. No me rendiré, gritó Goku, activando todo el poder del instinto infinito. Sus ojos brillaban como estrellas infinitas, y su cuerpo parecía sincronizado con cada latido del tiempo corrompido. De repente, desapareció y apareció detrás de Cronox, lanzando una serie de golpes que parecían atravesar no solo al enemigo, sino también los hilos del tiempo que lo sostenían. Cronox gruñó, y con un movimiento rápido creó un escudo de arena que absorbió los golpes. Eres fuerte, pero aún no entiendes la naturaleza del tiempo, es un ciclo interminable, un peso que aplasta todo. Goku respondió con un Kamehameha que mezclaba energía pura con su ki temporal, lanzando un haz que atravesó el escudo, fracturándolo en miles de partículas que flotaron y desaparecieron. Cronox retrocedió, asombrado, pero pronto recuperó su forma. El tiempo no es solo un enemigo, es un maestro. La voz de Cronox cambió, volviéndose más suave, casi paternal. Si quieres dominarlo, debes aceptarlo en todas sus formas, incluso en la destrucción y la pérdida. Goku asintió, cerrando los ojos por un instante. Sintió como su cuerpo y mente se fundían con la energía del lugar, como su instinto infinito se volvía uno con la eternidad misma. Acepto todo lo que soy, todo lo que he sido, y todo lo que seré. Con esa aceptación, una nueva energía emergió de él, una luz que parecía contener galaxias enteras, un resplandor que trascendía el tiempo y el espacio. Cronox se detuvo, sorprendido, y lentamente comenzó a desintegrarse, no con dolor, sino con un aura de liberación. El tiempo es eterno, y ahora tú también lo eres, Goku. El vacío volvió a la calma, y Goku flotó en la inmensidad, con el instinto infinito plenamente integrado a su ser. Ahora no solo era un guerrero, sino una manifestación del tiempo mismo, listo para enfrentar cualquier desafío, sin importar cuántos millones de años le quedaran por delante. El flujo del tiempo parecía haber encontrado un nuevo maestro. Goku, con su instinto infinito fusionado a la esencia misma de la eternidad, comenzó a percibir cada latido del cosmos como si fuera propio. No era ya un simple guerrero, sino una fuerza viviente que trascendía dimensiones y realidades. En ese instante, el vacío blanco de la habitación del tiempo se transformó lentamente, mostrando ante sus ojos escenas distantes de otros universos, otros mundos en peligro. Una voz conocida resonó a su lado. Era Whis, pero esta vez con un tono que mezclaba admiración y preocupación. Goku, tu entrenamiento ha alcanzado niveles que pocos podrían imaginar. Sin embargo, cada poder tiene consecuencias, y tus acciones en este tiempo eterno están comenzando a afectar el tejido de la realidad en otros universos. Goku frunció el ceño, sintiendo un peso en su pecho que no había sentido antes. ¿Consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? Whis señaló hacia el horizonte que mostraba imágenes cambiantes, explosiones de energía descontrolada, grietas en el espacio-tiempo, y seres de poder inimaginable despertando. Al dominar el flujo del tiempo, has alterado el equilibrio natural. Algunas entidades cósmicas, guardianes de sus propios universos, están comenzando a sentir esta perturbación.
No todos ven con buenos ojos que un solo ser tenga semejante poder. Goku asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces no solo estoy entrenando para mí, estoy en medio de algo mucho más grande. Su voz se tornó decidida. No puedo permitirme fallar. En ese momento, una grieta enorme se abrió en el vacío, y de ella emergió una figura imponente. Era un guerrero con armadura de un negro metálico, ojos rojos como rubíes y una aura oscura que absorbía la luz a su alrededor. Yo soy Kael, guardián del equilibrio universal. Has desequilibrado demasiado tiempo, Goku. Ahora, deberás rendir cuentas. Sin dudar, Goku adoptó su postura de combate, sintiendo la energía que emanaba Kael. No busco pelear, pero no dejaré que destruyas lo que he protegido. Kael sonrió con desdén. No tienes opción. El equilibrio exige sacrificios. La batalla comenzó con un choque titánico de energías, tan poderosas que el propio vacío parecía resquebrajarse. Kael usaba técnicas que manipulaban la materia y el tiempo, congelando momentos y acelerando otros para intentar atrapar a Goku. Pero el Saiyajin, con su instinto infinito expandido, se movía entre esas distorsiones como si fuera el flujo natural. Cada golpe de Kael era como un terremoto, y cada esquiva de Goku una danza perfecta entre la vida y la muerte. Sin embargo, Kael tenía una ventaja: podía invocar clones temporales de sí mismo desde momentos futuros y pasados, saturando el campo de batalla con copias que parecían reales. Goku cerró los ojos un momento, buscando la calma en medio del caos. Recordó todas las lecciones aprendidas durante su entrenamiento en la habitación del tiempo, que el verdadero poder no radica en la fuerza bruta, sino en el control absoluto del presente. Con una explosión de energía, Goku desató un ataque que combinaba el Kamehameha con una técnica de manipulación temporal, creando una onda que ralentizaba el tiempo alrededor de Kael y sus clones. Uno a uno, los clones desaparecían, y Kael se veía obligado a enfrentarlo directamente. Kael gruñó y concentró su poder en un último intento desesperado. Si caigo, todo se vendrá abajo. Goku, imperturbable, se lanzó al ataque con un grito que resonó en todos los rincones del espacio-tiempo. El choque final fue un espectáculo de luz y sonido, un enfrentamiento que parecía detener el tiempo mismo. Al final, Kael fue derrotado, y su cuerpo se desvaneció en partículas de energía que se fusionaron con el vacío. Whis reapareció a su lado. Has hecho lo que pocos podían, Goku. Pero el equilibrio siempre buscará restaurarse. Más desafíos vendrán, y necesitarás estar preparado. Goku asintió, mirando hacia los horizontes infinitos. Entonces entrenaré más duro. No solo por mí, sino por todos los universos que dependen de ese equilibrio. Mientras la habitación del tiempo volvía a su forma original, Goku sintió que su poder y conciencia habían trascendido límites que antes parecían inalcanzables. La eternidad era su campo de batalla, y él estaba listo para lo que viniera. El tiempo se doblaba y estiraba a voluntad de Goku mientras flotaba en el infinito blanco de la habitación del tiempo. El peso de todo lo vivido, las batallas, las pérdidas, las victorias, reposaba en su corazón, y frente a él se abría la última encrucijada de su existencia: elegir entre regresar al mundo que amaba o asumir el rol eterno de guardián del flujo temporal. Whis apareció, su rostro sereno pero grave, y dijo: Goku, el universo te ofrece dos caminos. El primero, regresar con tu familia y amigos, pero con el riesgo de perder el poder que has conquistado. El segundo, quedarte aquí y convertirte en el vigilante eterno del tiempo, protegiendo la existencia misma, aunque eso signifique renunciar a tu vida pasada. Goku miró el horizonte infinito, recordando las voces que alguna vez llenaron su vida: Chi-Chi, Gohan, Goten, Vegeta. He vivido 1.000.000 de años en este lugar, dijo con una sonrisa melancólica, pero mi corazón siempre ha estado allá. Whis asintió, sin presionarlo. Mientras meditaba, comenzaron a surgir imágenes del pasado: sus primeros combates, su entrenamiento con el maestro Roshi, las veces que superó límites imposibles por proteger a sus seres queridos. Al mismo tiempo, veía visiones del futuro, un universo en equilibrio gracias a su sacrificio. De repente, una presencia se manifestó: era Zeno, el rey de todo, que habló con voz profunda y decisiva.
Goku, tu sacrificio ha sido extraordinario. Pero el equilibrio del multiverso requiere un guardián. ¿Estás dispuesto a aceptar este destino? Goku respiró profundo. Zeno-sama, quiero proteger el universo, pero no puedo dejar a mi familia. ¿Existe una forma de tener ambas cosas? Zeno sonrió, una sonrisa llena de poder y misterio. Tal vez. Pero tendrás que crearla tú mismo. Solo un guerrero con tu poder puede moldear su propio destino. Con renovada determinación, Goku cerró los ojos y canalizó toda su energía del instinto infinito y la eternidad. En ese instante, la habitación del tiempo se transformó en un vórtice que conectaba todas las realidades. Crearé un puente entre el tiempo y el espacio. Un camino donde pueda proteger el universo sin renunciar a mi vida. Whis y Zeno observaron con respeto. Es un camino peligroso y único, advirtió Whis, pero si alguien puede lograrlo, eres tú. Goku abrió los ojos, brillando con luz infinita. No importa cuántos millones de años tome. Siempre lucharé por lo que amo. Entonces, con un estallido de energía pura, Goku comenzó a fusionar las corrientes temporales con su propio ser, uniendo pasado, presente y futuro en un solo flujo que él mismo controlaría. El universo vibró con ese poder, y en ese momento, Goku se convirtió en algo más que un guerrero, era un puente viviente entre la eternidad y la vida, entre el tiempo y el amor. El resplandor que envolvía a Goku se fue atenuando poco a poco, pero la energía que emanaba seguía siendo imponente, como si aún guardara secretos inexplorados. A medida que el brillo desaparecía, una nueva figura apareció en el horizonte blanco de la habitación del tiempo. Esta vez no era un enemigo, ni un guardián cósmico, sino alguien que parecía conocer cada rincón de ese espacio eterno, el maestro del tiempo, una entidad ancestral que observaba el flujo y reflujo del universo desde antes de que existiera la vida misma. Su voz era profunda y resonante, llena de sabiduría milenaria. Goku, has caminado por senderos que ningún guerrero había pisado antes. Has fusionado tu ser con la eternidad, pero ahora enfrentamos un nuevo desafío, la paradoja del tiempo infinito. Goku frunció el ceño, concentrando toda su atención. ¿Qué clase de paradoja? El maestro del tiempo explicó. Al vivir 1.000.000 de años dentro de la habitación y al influir en el flujo temporal, has creado puntos de convergencia en los que el tiempo se repliega sobre sí mismo. Estos pliegues pueden generar realidades alternativas inestables, donde el pasado y el futuro chocan, amenazando con deshacer todo lo que conoces. Una sensación de inquietud recorrió el cuerpo de Goku. Entonces, ¿no termina mi entrenamiento solo con controlar el tiempo? ¿Debo también reparar esas fracturas? El maestro asintió lentamente. Exactamente. Y no estarás solo. Te acompañarán versiones alternativas de ti mismo, de diferentes líneas temporales, que han vivido vidas que jamás imaginaste. De repente, el vacío blanco se llenó de figuras, Gokus con armaduras futuristas, otros con cicatrices profundas y heridas de guerras desconocidas, y algunos envueltos en energías que desafiaban la realidad misma. Uno de ellos, con el cabello más largo y plateado, se adelantó y habló con voz grave. He venido desde un futuro donde el tiempo colapsó. Solo tú, el original, puedes evitar ese destino. Goku miró a cada uno con determinación. Entonces, no es solo mi batalla. Es una guerra contra el tiempo mismo. Un nuevo ciclo de entrenamiento, combate y descubrimiento comenzaba, uno donde no solo debía pelear contra enemigos externos, sino también con versiones de sí mismo que representaban caminos no tomados, errores y aciertos. La habitación del tiempo, ahora mucho más compleja y viva, se convertía en un campo de batalla donde el pasado, presente y futuro se enfrentaban en una danza interminable. Goku respiró hondo, sintiendo la presión, pero también la emoción de enfrentar lo desconocido. Que comience la siguiente etapa.